Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias, de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa, Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo, en cabina, con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo oyente, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café, que siempre está deliciosa y cada día se pone mejor. Adelante, Pastor Osvaldo. Saludo cordial, un abrazo fraternal para todos ustedes, estimados hermanos que nos acompañan en el canal La Congregación. Nos alegra muchísimo poder tenerles para que juntos nos edifiquemos estudiando la palabra de Dios. Este extraordinario libro, el libro de Proverbios. Así, entonces estamos dándole una cordial bienvenida al pastor Gamaliel. Adelante, pastor. Cambio. Buen día, Pastor Osvaldo. Siempre es un placer escuchar la palabra de Dios junto con un compañero, comentar. Y Pastor Osvaldo, vamos a ver si nos resulta esta modalidad. Queremos un tercer saludo. ¿Quién saluda a la tacita de café? A ver, John, Pastor John Paul, anímate a saludar. Cambio. Bueno, ¿quién en la sala saluda al Pastor Osvaldo? A ver, para que nos animemos, pastor, a comentar, para que se ponga calurosa la tacita de café. Micrófono abierto. ¿Alguien saluda? Cambio. No me resultó la técnica, pastor. No me resultó. ¿Será el frío de la mañana o están ocupados los hermanos? Pero vamos nosotros a seguir con el programa, a ver si al ratito entran en calor los hermanos. Ahí va la nota técnica, pastor, en este día. Mire, y es una nota homilética, es para los que les gusta el arte de la enseñanza, el discurso. Les voy a pasar ahora el punto de vista del teólogo Desclée de Beauvoir, aquí en la Biblia de Jerusalén, para los que no lo tienen. Cómo él mira los primeros capítulos y les puso título. Capítulo 1, recomendaciones de la sabiduría. Verso 20 en adelante, el pregón de la sabiduría. Capítulo 2, los beneficios de la sabiduría. Capítulo 3, la adquisición de la sabiduría. Versos 13 en adelante, la felicidad del sabio. Y entramos al capítulo 4, pastor, dice este teólogo, que es elección de la sabiduría. Bueno, somos libres, ¿verdad, pastor?, de mirar en la escritura. Y quiero decirle que la otra vez, en la otra tacita que usted comentó, que es incorrecto leer un libro sobre proverbios antes que leer el mismo libro. Eso, pastor, yo digo un amén 100 veces. Porque así le damos la oportunidad a nuestro propio espíritu de interactuar con el Espíritu de Dios en la Escritura. Ya después veremos los comentarios o lo que ven otros en el libro. Adelante, pastor, con el capítulo 4. Cambio. Pues me alegra mucho cuando podemos tener esa comunión, comunicación, empatía y acuerdo, porque me siento como respaldado y como un medio el cual Dios utiliza para confirmar lo que uno va aprendiendo. Por lo menos cuando doy alguna interpretación a las Sagradas Escrituras y luego averiguo sobre el tema y encuentro gente de peso, ya de vida cristiana, de experiencia, que dice igual, yo, gracias a Dios, estoy conectado al Señor, hay revelación de la palabra. Bueno, yo tengo aquí como título, la sabiduría es lo máximo. Y allí tengo en la versión, la TLA, beneficios de la sabiduría. Sin lugar a dudas, sobre las piedras preciosas, sobre el conocimiento, sobre todo está la sabiduría.
Entonces, ya aprendiendo el lenguaje mexicano, entrémosle. Escuchen, hijos, la corrección de un padre, dispónganse a adquirir inteligencia. Yo les brindo buenas enseñanzas, así que no abandonen mi instrucción. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Entonces, Pastor Gamaliel y todos mis hermanos, los que nos escuchan aquí, encontramos, y es reiterativo, que Dios tiene un canal y tiene un medio y tiene una forma de instruirnos, de transmitir la sabiduría, de transmitir el conocimiento para que luego lo pongamos en práctica y se vuelva sabiduría, y sin lugar a duda son nuestros padres. Dios no se equivoca cuando allí estas palabras que te digo hoy las repetirás a tus hijos estando en la cama, al acostarte, al levantarte, en el camino, en todas partes. Eso tiene su significado. Entonces, mirando estos 4 versículos, podemos ver la importancia, la influencia que podemos tener en nuestros hijos, pero la gran responsabilidad que Dios nos ha entregado también. Cambio. Amén, pastor. Mire, me llama la atención que por primera vez en los capítulos que estamos leyendo, hace referencia a los hijos en forma plural, porque primero era hijo mío, hijo mío. De hecho, el capítulo 5 vuelve a decir hijo mío. Pero aquí dice, oíd, hijos, la doctrina de un padre. Mire qué bonito, pastor. Como que si me los imagino sentados a la mesa, ¿no? Aquí la versión de Jerusalén: escuchad, hijos, las enseñanzas paternas, dice, atended para adquirir inteligencia. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y luego el padre como que hace una recapitulación, les recuerda que ellos están en la misma situación que él estuvo. Les recuerda que es un ciclo, porque yo fui hijo, hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, a ver, pastor, le voy a hacer una pregunta. ¿Sí tuvo usted este privilegio de que su padre se acercara con usted a decirle, mira, Osvaldo, quiero decirte algo, hijo? Porque aquí dice que, bueno, en este caso Salomón pues era delicado y único delante de su madre, pero su padre se le acercaba. A muchos de nosotros, pastor, nuestros padres nunca se nos acercaron. Cambio. Mire que en cuestiones de Dios, que debía haber sido importante, no, pues no conocía del Señor también. Pero en lecciones de la vida sí. Número 1, Él nos enseñaba sobre la honradez. Nunca usted debe de coger, como enfatizaba, un centavo de algún lugar. Si está dentro de una casa, usted no se lo encontró. Eso es del dueño de la casa. Y cuando usted sabe de quién es las cosas, tiene que devolverlas. Esa fue una. Otra que me enseñó fue sobre el trabajo. Él decía, mire, cuando el patrón esté, es cuando usted debe de pararse por ahí y hacerse tonto si quiere. Pero cuando no esté, es cuando tiene que trabajar, decía él, hasta reventarnos. Cuando no esté, porque cuando la gente siempre hace es que cuando él no está, cuando el patrón no está, cuando el jefe no está, entonces no trabaja. Y cuando está, hace que trabaja o trabaja realmente. Él nos enseñaba lo contrario. La tercera enseñanza que nos daba y me daba es, pórtese bien cuando yo no estoy. Pero bien, cuando yo esté, pues trate de hacer las cosas porque yo estoy allí para arreglarlas. Y cosas así, él sí me hablaba, no me instruyó con respecto
digamos, a la responsabilidad de un esposo, no me instruyó con respecto a Dios, pero en el trabajo, en la honestidad, en la otra cosa que enfatizaba mucho es, tiene que estudiar, porque fíjese que yo no tuve la oportunidad de estudiar y mire lo duro que me toca trabajar y luchar. No así los que estudian. Entonces sí tuve ese privilegio. Mi madre sí se dedicaba a hablarme de cosas más personales, muy prácticas, cositas chiquitas, pero que lo iba instruyendo. Pero una cosa, pastor, increíblemente yo recibí al Señor a los 17 años y de ahí en adelante fue cuando más comenzaron a aconsejarme, a instruirme y donde más me regañaban que cuando estaba chiquito. Cambio. Qué bonito, pastor. Mire, mi papá fue un hombre muy ocupado, un poquito despegado de la casa, pero sí tenía sus momentos pero fíjese que no sentía yo mucho cariño porque era un poquito como fuerte, ¿no? Pero lo primero que él me decía, mire, mi hijo, el hombre vale por su palabra. Usted no ande diciendo que va a hacer algo cuando no lo piensa hacer. Si queda con una persona a tal hora debe estar ahí. Y no diga cosas que no sabe. Si le preguntan algo y usted no sabe, no invente. Dígales, no sé, señor. Porque lo peor que puede haber es un mentiroso, es un falso. No, el pastor siempre me recalcaba eso. Pero pues a ratos, no era constante. Pero siempre, y luego que el hombre debía trabajar, me decían. El hombre que es verdadero hombre viene a trabajar. No viene a perder el tiempo ahí, quedarse sentado, así que usted olvídese de que un día yo sepa que usted anda de perezoso, perdiendo el tiempo. Un inútil no sirve para nada. Esos eran más o menos los sermones, ¿no? Y claro, la instrucción bíblica a mí me vino de mi madre. Mi madre era la que me decía, vamos a leer un salmo. Ella me hizo que leyera toda la Biblia varias veces y me hizo que me aprendiera muchos salmos. Me lo sé de memoria porque mi madre me insistió. Pastor, aunque los padres no conozcan de Cristo, rara vez van a dar un mal consejo a su hijo. Cambio. Totalmente de acuerdo. Yo no conozco ni de los más malvados he oído el comentario de sus hijos que los instruyan para hacer el mal. Entonces Dios ha puesto como esa, ¿qué diría yo? Esa inclinación a conducir a los hijos por lo bueno, siempre a instruirle. Mi papá todavía con sus 94 años, allí en su lecho, donde él está, todavía me pregunta y me aconseja. Y es la voz de la experiencia, y eso es algo muy importante. Pero fíjese, Pastor Gamaliel, una cosa, no sé si a usted le sucedería, yo siempre estaba más dispuesto a oír a mi madre que a mi padre. No sé si a usted le haya pasado. Cambio. Mire, pastor, no, pastor, para ser honesto, tenemos experiencia diferente. Porque a mí mi madre me pegaba con la extensión eléctrica de la plancha, me pegaba bien duro y pues sí, le tenía cierto miedo a mi madre, ¿no? Por las azotenas, pero a mi padre le tenía respeto, sentía yo el respeto, no, yo lo escuchaba más a él. Pastor, a ver, explíqueme porque tenemos experiencia diferente ahí, cambio. Mi madre nos castigaba muy fuerte y ella no se ponía a buscar con qué, como decía ella misma, con lo que encuentre. Si era con un palo, si era con lo que encontrara. Eso era peligrosísimo cuando ella estaba brava. Pero fíjese que tenía como el tiempo, porque mi padre también estuvo mucho tiempo, casi siempre por fuera de la casa. Él trabajaba fuera de la casa, en sus obras de construcción, en sus cosas por allá, y casi nunca estaba. Entonces, mi madre, camine me acompaña a hacer este oficio, camine me acompaña a hacer mercado, camine me acompaña allá, camine me acompaña, y se iba dando cierta conversación y ciertas cosas. Entonces ahí me iba instruyendo.
Y yo siempre estaba como más dispuesto a oír a mi mamá, aunque ella me castigaba tan duro o más duro que mi papá. Mi papá lo hacía por tiempos, había veces, había 1 año, 2 años que no nos castigaba. Eso sí, el día que él decía, voy a arreglar cuentas, Dios bendito, tenía todo allí en lista y contaba yo. Le voy a dar tantos fuetazos por haber hecho, y nos castigaba con un rejo, por haber hecho tales cosas, y sumaba. Y comenzaba a contar. Si eran 10, eran 10 azotes. Y si eran 5, 5, lo que fuera. Pero eso sí, y mi papá cuando decía, mire, de esta no se la rebajo. Eso era un juramento para él. Y cumplía. Pero siempre fuimos, y es más, todos fuimos más allegados a mi papá, a mi mamá, que a mi papá. Yo digo que hay algo de esto en la Biblia. Creo que comenzando hablamos, por qué el Señor encomendó a Moisés a la mamá. Y fue la mamá la que instruyó a Moisés de tal manera que se cree que estuvo máximo hasta los 6, 7 años, y luego toda la influencia allá en Egipto. Sin embargo, esa enseñanza que le dio la mamá permaneció tan fuerte en la vida de Moisés, en el corazón, que cuando tuvo que hacer decisión, escogió los vituperios, escogió el sufrimiento, escogió las luchas con el pueblo de Dios, que todo lo que le ofrecía el imperio egipcio. Entonces, influencia mucho. Yo cito de pronto una vez a mi papá y unas 7, 8 veces a mi mamá. Estoy hablando, como decía mi mamá, entonces la influencia es muy fuerte de la mamá. Ahora, yo sí estoy corrigiendo esto para que la influencia en mis niñas, en mis hijos, sobre todo los pequeños, ahora sea de 50-50, y si es posible, ojalá que cuando estén grandes digan, mi papá me enseñó, me dijo, me mostró, me corrigió, ojalá que no tengan que decir, me castigó. Cambio. Mire, pastor, yo estoy de acuerdo que la mamá es la más cercana, es la más amorosa, es la que tiene más tiempo. Sí, yo tengo mucha influencia de mi madre, pero en el sentido del cariño, del cuidado, el que me llegaba a la mente, porque yo a mi madre la juzgaba como mujer, ¿no? Pero cuando mi padre me hablaba algo así, a ver señor, siéntese aquí, ay caray, entonces sí ya, y él me abría el panorama, mire, si hace esto va a pasar esto y esto y esto y esto. Y entonces, y verdaderamente, pastor, hay una carencia. Los papás casi no se acercan. Los papás casi no. Y fíjese que estamos leyendo, oíd hijos la doctrina de un padre, ¿no? Sin minimizar el poder de la madre, por supuesto, porque en realidad tendríamos que integrar el binomio. Si cuando los dos se ponen de acuerdo y son uno, entonces es una sola doctrina, nada más que una lleva más, es en otro sentido, es como la mamá es como para el alma, los sentimientos. Rara vez le va a abrir uno el corazón, por ejemplo, a su papá, ¿no? Entonces, pero sí, los papás como que no nos acercamos mucho, por eso me maravilla mucho la expresión, oíd hijos la doctrina de un padre. Y ahí está tremendo, ¿no? Sin embargo, en el capítulo 31, pastor, leemos, esta es la profecía de Lemuel, la profecía con la que le enseñó su madre. Ande, pues. Entonces están los dos, sin duda, pastor. Están los dos. Avance porque se nos va el tiempo en el capítulo 5 y se nos va el tiempo porque está sabrosa la tacita, pastor. Cambio. Sí, de todas maneras, la autoridad Dios se la ha entregado al padre. Eso sin lugar a dudas, y recordemos que la mamá tiene una autoridad delegada. Y ella tiene su importancia, pero ciertamente es cuando un padre instruye, tiene el respaldo, tiene la autoridad. Entonces aquí vamos con el versículo número 5 y me encuentro 8 cosas del versículo 5 hasta el versículo número 13. A ver si coincidimos, Pastor Gamaliel. Dice el versículo 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no olvides mis palabras, ni te apartes de ellas. No abandones nunca la sabiduría, y ella
comienza entonces a darse los resultados. Quisiera que enfatizáramos aquí, adquiere. No sé cómo dirá allí en la versión 60, el versículo aquí en esta de TLA, dice, hazte cada día más sabio y entendido, ¿no? Pero me gusta la palabra aquí, adquiere. Yo creo que en la 60 dice, compra. Me gustaría ver ese versículo, porque esto no es que regalan, esto no es que está botado en el piso, esto no es que uno se enreda y se cae de nariz sobre la sabiduría, esto no es así que viene porque sí, es el resultado de una necesidad, es el resultado de caer en cuenta que lo necesitamos y que hay que buscarla, y es más, hay que adquirirla, digamos, hay que comprarla. Le doy cambio, pastor. No podía entrar. Me gusta el énfasis, pastor. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, 2 veces. Y luego en el verso 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, otra vez. Le leo acá en Jerusalén, el verso 5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y luego mire como dice el verso 7, pastor, el comienzo de la sabiduría está en adquirirla y obtener inteligencia con toda tu fortuna. Siempre se ha enfatizado que ahí está el secreto en una actitud, pastor. Sí, me gustó mucho lo que dijo, no está tirada, no es una baratija. No está en oferta, está clamando, pero no se le aprecia, ¿no? Entonces ahí está el énfasis en la actitud para adquirirla, pastor. Imagínese usted, voy a viajar yo a la ciudad de Argentina y voy a adquirir la Biblia Gaucha, estoy interesado en adquirirla. Es un ejemplo, cambio. Esto nos ayuda a entender cuando de pronto hay una diría yo, un demasiado énfasis en que todo lo de Dios es gratis, todo lo de Dios es sin ningún esfuerzo, todo lo de Dios viene porque sí. Entonces, esto de la supergracia, no la gracia entendida y aplicada, sino la supergracia. Por ejemplo, Pastor Gamaliel, me pregunta alguien, ¿cuál es la diferencia? Dice un creyente, entre usted y yo, delante de Dios, el día que nos muramos. Entonces, vamos a ser salvos los dos, vamos a estar en el cielo los dos, pero no vamos a tener el mismo, ¿qué diría?, cargo, usted y yo, porque Dios promete a quienes le hemos trabajado darnos una recompensa, según sus obras. Apocalipsis 22:12. Entonces, es muy bueno que uno trate de entender que la salvación no la podemos comprar y es gratuita, pero luego vienen otras cosas que tienen un precio, que tiene que darse, que tiene que esforzarse, que tiene que luchar. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22, dice, porque es necesario que a través de tribulaciones. En otra dice, porque es necesario que a través de dificultad, porque es necesario que a través de sufrimientos entremos al reino de los cielos. No es fácil. Entonces aquí nos enseña que la sabiduría, esa capacidad de poner en práctica los conocimientos, no es así de pronto de resbalón que no llega. No, hay que adquirir la sabiduría, adquirir la inteligencia. ¿Y qué es? No olvidando las palabras, ni apartándose de ellas. Y luego dice el versículo 6, no abandone nunca la sabiduría. Y comienza a darnos las razones por las cuales no debemos de abandonar la sabiduría. Se las voy a enumerar aquí, lo que yo encontré en un estudio, en compartirle a la gente. La primera, la primera razón, ella te protegerá. La segunda, ella te cuidará. La tercera, ella te exaltará.
La cuarta, ella te honrará. La quinta, los años de tu vida se aumentarán. La sexta, no encontrarás obstáculos. La séptima, no tropezarás. Y la octava, que en ella está tu vida. Es decir, nos dará vida. Son las 8 cosas que encontré entre el versículo 6 y el versículo número 13, Pastor Gamaliel. Le doy cambio. Ah, qué bonito, pastor. Qué bonito. Mire todo lo que nos va a dar. Y yo, pues, ¿qué le diría, pastor? Yo solamente añadiría que antes de que ella actúe, es decir, y esto hay que decirlo, primero nosotros, ¿no, pastor? Porque dice, ámala. Veo una correspondencia. No la dejes y ella te guarda. Ámala y te conserva. Y luego dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella está más alta que nosotros, pastor. Y parece que la primera acción es de nosotros. Primero, métete a adquirirla, hónrala y ella te va a honrar. Mire, pastor, esta es la mercadería precisamente que mencionaba en el capítulo, porque acá en la casa pues a veces surgen preguntas. Su mercadería es mejor que la mercadería del oro y sus frutos más que el oro fino o más que la plata. Entonces aquí estamos mercando, ¿no? Yo la amo, ella me conserva, yo la engrandezco y ella me engrandece. Ahí está, pastor, una correspondencia entre la sabiduría y el que se decida a adquirirla. Bueno, ya anoté 8 aquí, pastor. Me gusta mucho esta tacita. Cambio. Me agrada compartir con usted porque pues como que encontramos cosas, no mutuamente. Yo encuentro aquí lo que se podría ver como esa ley que Dios establece de dar y recibir. Eso se da casi en todos los aspectos, pero mayormente, por ejemplo, si comparamos en nuestra relación matrimonial, una relación simbiótica, tal vez se podría llamar, donde se da y se recibe. Nosotros amamos, adquirimos, buscamos la sabiduría y ella trae a cambio su resultado, su fruto. Y esto me llama la atención, estas 8 cosas. Me gustan, las tengo allí marcadas, subrayadas. Y me gusta, digo, bueno, mire todo lo que la sabiduría puede traer. Me pregunto yo, si le digo a alguien, ¿a usted le gustaría que lo protegieran? ¡Ay! ¿Que lo cuidaran? Por supuesto. ¿Que lo exalten? Claro que sí. ¿Que lo honren? ¡Uy! Que su vida se alargue, los años de su vida se alarguen, claro, que esos obstáculos no aparezcan y si aparecen usted tenga esa capacidad de poder pasar por sobre ellos, de salir adelante, claro. ¿No le gustaría, es decir, le gustaría no encontrar tropezaderos, resbaladeros? Claro que sí. ¿Le gustaría que su vida fuera, como dice Dios en Juan capítulo 10, versículo 10, vida abundante? Por supuesto. Entonces, mire la sabiduría. Cuando yo me convenzo que la sabiduría trae todo eso para mi vida, pues imagínese. Es una gran bendición y nosotros somos interesados, Pastor Gamaliel, y debe de conservarse ese interés. Yo le sirvo a Dios por interés. ¿Usted? Cambio. Por supuesto, pastor. Claro que sí, sí, es que perdonó mis pecados, yo estoy, y pues al principio me impactó la personalidad de Cristo Jesús. Y ya después que miré los grandes galardones y todo, dije, no, pues vale la pena servirle al Señor. Y aquí, pastor, mire, engrandécela y ella te engrandecerá. Qué precioso, pastor. Fíjese que yo he hablado con jóvenes inexpertos y les he dicho, mira, muchacho, te recomiendo este libro. Y me miran con unos ojos, como diciendo, pues un libro ¿qué? No tengo tiempo. Ya desde la actitud, pastor, de no querer aprender, de no querer escuchar a la sabiduría,
Hay otros que dicen, bueno, es que a mí no me gustan los libros. ¿Un libro de qué te sirve? Mire las expresiones, pastor. ¿Un libro de qué te sirve? ¿Cómo es posible? Y siendo que la Biblia es un libro, imagínese usted, la gente que ama no solo los libros, sino el aprender, el abrazar, el amar, el honrar a la sabiduría, va a obtener tremendos resultados. Pastor Osvaldo, esto me gusta cuando dice aquí que no vas a tropezar, no vas a tropezar. Esto de tropezar, pastor, cuando la Biblia dice que cerremos la boca, cuando la Biblia dice que respetemos a los ancianos, o cuando la Biblia en el libro de Proverbios te dice que no entres en pleito rápidamente porque se te va a enmarañar, o el que se mete en pleito ajeno es como el que agarra el perro de las orejas. Entonces, tropezamos a cada rato por no escuchar a la sabiduría, pastor. Esos tropiezos, cómo me ha dado vergüenza a mí tropezar, pero he tropezado, pastor. Cambio. Permítame leerle estos versículos del 6 al 13 en la TLA, que me parece que está ahí como bien resumido. Dice: si amas a la sabiduría y nunca la abandonas, ella te cuidará y te protegerá. Lo que realmente importa es que cada día seas más sabio y aumentes tus conocimientos, aunque tengas que vender todo lo que poseas. Valoriza el conocimiento y tu vida tendrá más valor. Si haces tuyo el conocimiento, todos te tratarán con respeto y quedarán admirados de tu gran sabiduría. Escúchame, jovencito, hazme caso y vivirás muchos años. Yo como maestro te enseño a vivir sabiamente y siempre a hacer el bien. Vaya rápido o despacio, no tendrás ningún problema para alcanzar el éxito. Acepta mis enseñanzas y no te apartes de ellas. Cuídalas mucho, que de ellas dependen tu vida. Me parece tan bonito, tan práctico, tan aplicable todo esto. Y con respecto a la gente que menosprecia la lectura de Proverbios, fíjese que un avaro, esos que aman el dinero, entonces estábamos hablando, yo dije, yo le tengo un libro que le enseña a usted a hacer riquezas. Y me dijo, ¿cuál es? El libro de Proverbios. Léalo versículo por versículo, medítelo y verá que allí le va a dar como claves donde usted va a encontrar la forma de hacer riquezas. Y se agarró a leerla. Y después me dijo, la verdad es que no encontré ninguna clave para hacer riquezas, pero muchas verdades que yo nunca había pensado, ni siquiera me había imaginado. Y bueno, se cumplió el propósito. Cambio. Claro que sí, pastor. Sí, ojalá que nuestros jóvenes oigan la tacita de café y digan, voy a leer el libro de Proverbios, voy a meterme a esto. Aquí la versión de Jerusalén, pastor, y me gustaría abrir el micrófono, ya es media hora del programa. Le leo rápidamente en el verso 8, hónrala y ella te engrandecerá. Si la abrazas, te dará prestigio. Pondrá en tu cabeza una diadema preciosa, te obsequiará con una corona espléndida. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras, y se te alargarán los años de vida. Te he indicado el camino de la sabiduría, te he encaminado por sendas rectas. Pastor, aquí cuando dice te he indicado el camino de la sabiduría, allá decía el principio, ¿no? Es ámala, búscala, apréciala. Como que la llave es la actitud de la persona, otra vez. Pastor, cuando camines no vacilarán tus pasos, si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, consérvala, porque te va la vida en ello. Mire cómo dice aquí, consérvala, porque te va la vida en ello. Pastor, invite a los hermanos, abra el micrófono a ver si alguien quiere comentar. Cambio. Bueno, mis estimados hermanos en el canal La Congregación, usted está aquí con un propósito, y ese propósito es
que aprendamos juntos, nos edifiquemos y nos unamos en espíritu. Hay un medio que yo todavía no entiendo. ¿Cómo es que podemos hablar con cualquier persona en algún lugar del mundo? Yo no entiendo eso. Tengo un acto de fe cada vez que vengo y cojo este aparato, micrófono, y hago esta cuestión. Si me preguntaran, explíqueme cómo es que se van las ondas hercianas, cómo es que viaja eso, cómo es que se integran. Yo no podía explicarlo, pero lo estamos haciendo. Entonces, ya Dios se encargó de utilizar personas que nos den un medio, nos está dando la palabra y ahora nos corresponde a nosotros actuar. Usted está escuchando porque necesita edificarse, pero usted tiene algo que decirnos a nosotros para edificar a otros que están escuchando y también a quienes estamos aquí llevando adelante este programa. Así que los invito de manera muy especial para que participen. Esto nos da un poco de, como que refresca el programa, el cambio de voces, nos da aclaración, nos da ánimo, entusiasmo, positivismo, fe y todo lo demás. Es muy importante su participación. Abrimos micrófono para que ustedes hablen. Adelante. Cambio. Bueno, pastores, buenos días a ustedes y a toda la congregación. Qué placer tan grande ha sido para mí poder estar escuchando. No pude escuchar desde el principio, estaba llegando al trabajo, así que estaba algo ocupado, pero he tenido la oportunidad de escuchar en los últimos tal vez 8 o 10 minutos. Y me he estado gozando. Estoy pensando aquí en el primer verso. Yo estaba leyendo aquí en inglés. La Biblia que yo por lo general uso es en inglés. Cuando dice, escucha a mi hijo la instrucción de tu padre y dale atención. And give attention to know understanding. Y presta atención para que logres conocer el conocimiento. Y algo que por supuesto la instrucción que nosotros recibimos está escrita. Pero me hace pensar que aquí el proverbista también no solamente le está hablando al hijo, sino que puede enseñarle al hijo con su propia vida lo que es verdaderamente tener sabiduría. Por ende, el hijo de Salomón no solamente ha escuchado las palabras de su padre, sino que ha visto la vida de su padre y puede reconocer que en realidad esto es una realidad, lo que está diciendo. Aplicado a nuestras vidas, por supuesto, sería, podemos leer el libro de Proverbios, podemos adquirir muchísima sabiduría, cosas que hemos de adquirir. Pero cuando se trata de presentar esa sabiduría a los hijos, no solamente la palabra basta. Ellos tienen que reconocer que esa sabiduría es real porque la ven ejemplificada en la vida de sus padres. Cambio. Paz de Cristo, hermanos, bendiciones. Se me hace como conocida esa voz. Pastor Gamiel. Es de Mexicali. Dios te bendiga, Junior. Sí, soy el pastor Gamaliel de Mexicali. Paz de Cristo, hermano. Amén. Qué bueno que saludas. Pastor John, sí, ahí está se transmite el ejemplo, ¿no? Es bien importante el ejemplo. Hay un fenómeno muy curioso que muchos de nuestros hijos, bueno, gracias a Dios los míos no, pero muchos hijos de pastores se han ido al mundo, hijos de hermanos, bueno, eso es un tema distinto, está un poquito relacionado, pero por la falta de ejemplo ahí, o un enfoque malo, un énfasis negativo de lo que es la vida cristiana. Gracias por el comentario. Pastor Osvaldo, si tiene algún otro comentario de los beneficios o quieres entrar de una vez a apártate de la senda de los malvados. Vamos a la segunda parte del video.